En este vídeo respondo 5 dudas de 5 suscriptores a quienes he atendido en el WhatsApp +34 601 001 379, ya que no quiero que nadie utilice el campo de comentarios de YouTube para exponer sus problemas personales por razones obvias relativas a su privacidad. Primera pregunta. Comprendo que debo perdonar a los demás para liberarme, pero ¿cómo puedo perdonarme a mí misma por haber permitido que me hicieran daño durante tanto tiempo? Siento una culpa punzante por mi pasividad, por no haberme defendido o por haber sido tonta al confiar. Siento que mi mayor enemigo no es quien me hirió, sino yo misma por haberlo consentido. Esta fue mi respuesta. Esta es una de las culpas más duras que existen, porque no está dirigida hacia afuera, sino hacia adentro. Y cuando uno se convierte en su propio enemigo, el sufrimiento se multiplica. Pero aquí hay algo muy importante que necesitas comprender. Estás juzgando a tu yo del pasado con la conciencia que tienes hoy. Y eso, en términos psicológicos, es un juicio profundamente injusto. Como diría Epicteto, nadie actúa voluntariamente contra su propio bien. Siempre hacemos lo mejor que podemos con los recursos, la información y la madurez que tenemos en ese momento. Y si lo miramos desde Aristóteles, la responsabilidad moral depende de la libertad real de elección. Y cuando hay miedo, dependencia emocional, necesidad de afecto o falta de modelo, esa libertad está limitada. No fue pasividad, fue adaptación. No fue ser tonta, fue confiar. Y confiar no es un defecto, es una capacidad sana, aunque a veces se deposite en la persona equivocada. El verdadero problema no es lo que hiciste entonces. El problema sería no aprender ahora. Perdonarte no significa decir no pasa nada, sino dejar de tratarte como si fueras culpable con la información que hoy tienes. Significa integrar lo vivido y convertirlo en conciencia, no en castigo. Segunda pregunta. Si perdono de corazón a alguien que cometió un delito contra mí o mi familia, ¿estoy obligada moralmente a retirar la denuncia o dejar de buscar que esa persona cumpla su condena en la cárcel? ¿Perdonar significa renunciar a la justicia y dejar que el agresor no tenga consecuencias? Esta fue mi respuesta. Esta duda es muy frecuente y nace de una confusión importante: mezclar el plano emocional con el plano social. Perdonar es un acto interno. La justicia es un acto externo. Puedes perdonar de corazón y, al mismo tiempo, sostener una denuncia. No hay contradicción en eso. De hecho, Aristóteles hablaba de la justicia como una virtud necesaria para el equilibrio de la sociedad. No es algo opcional, ni algo que dependa de tu estado emocional. Renunciar a la justicia en nombre del perdón no siempre es un acto noble. A veces es una forma de dejar sin consecuencias algo que no debería quedar impune. Perdonar no es decir no importa. Perdonar es decir no voy a vivir atrapada en el odio, pero lo que hiciste tiene consecuencias. Y sostener esas consecuencias también es una forma de responsabilidad. Tercera pregunta. Me he dado cuenta de que estoy tratando a mis hijos con la misma dureza, frialdad y sarcasmo con los que mi madre me trató a mí. Me juré que no lo haría, y ahora el sentimiento de culpa es tan paralizante que a veces prefiero alejarme de ellos para no dañarlos más. ¿Soy una persona malvada por repetir lo que tanto odié? Esta fue mi respuesta. Si fueras una persona malvada, no te estarías haciendo esta pregunta. Lo que estás viviendo tiene nombre: transmisión intergeneracional.
Tendemos a repetir lo aprendido, no lo que juramos no repetir, porque lo aprendido es automático, lo prometido es consciente y lo automático siempre va más rápido. Pero hay algo que lo cambia todo, ¿te has dado cuenta? Y ahí empieza la verdadera transformación. Desde la filosofía clásica, Aristóteles no entendía la virtud como no fallar, sino como corregir cuando uno reconoce el error. Alejarte por culpa puede parecer una forma de protegerles, pero en realidad añade otra herida, la distancia. Tus hijos no necesitan una madre perfecta, necesitan una madre capaz de reparar. Diles, esto que he hecho no está bien. Muestra vulnerabilidad. Intenta hacerlo diferente la próxima vez. Eso rompe el ciclo mucho más que cualquier perfección imposible. No eres malvada. Estás en el momento más importante, cuando uno deja de repetir sin darse cuenta. Cuarta pregunta. Se acerca una reunión familiar importante y todos me presionan para que haga las paces con un familiar que me traicionó gravemente, argumentando que la paz de la familia es más importante que mi dolor individual. Me siento culpable por mantener mi límite y me llaman egoísta por no querer perdonar todavía. ¿Es el perdón una obligación cuando hay un bien común en juego? Esta fue mi respuesta. Aquí hay una idea muy extendida, pero muy peligrosa, que la paz familiar justifica el sacrificio individual. Pero muchas veces lo que se llama paz es solo silencio. Es evitar el conflicto a costa de quien ha sido herido. Como diría Epicteto, no debemos traicionarnos para encajar en las expectativas de los demás. El perdón no es una obligación moral automática, y mucho menos cuando es forzado. Si perdonas antes de tiempo, lo que suele aparecer no es paz, sino resentimiento encubierto. Mantener un límite no es egoísmo, es salud. Puedes no perdonar todavía, puedes tomar distancia y puedes seguir siendo una persona profundamente ética. El perdón verdadero no se impone, madura cuando está listo. Quinta pregunta. Tras una infidelidad de mi pareja, decidí quedarme e intentar perdonar. Sin embargo, ahora me siento culpable por haber perdido mi dignidad. Siento que si perdono soy débil, y si no perdono soy una persona amargada que rompe su hogar. ¿Cómo se gestiona el perdón cuando cualquier decisión que tome me hace sentir que me estoy traicionando a mí misma? Esta fue mi respuesta. Este es uno de los conflictos más duros, porque hagas lo que hagas, parece que pierdes. Pero en realidad, el problema no es la decisión, es el marco desde el que la estás evaluando. Sin darte cuenta, te has colocado en un falso dilema. Si perdono, soy débil. Si no perdono, soy amargada. Y ambas opciones te atacan. Desde el estoicismo, la dignidad no depende de si te quedas o si te vas, sino de si eres honesta contigo misma. Y desde Aristóteles, la virtud no está en la elección concreta, sino en la coherencia con lo que uno sabe que es correcto para sí. El perdón, en estos casos, no es un interruptor, es una reconstrucción diaria. Hay días en los que puedes acercarte y días en los que no puedes. Y eso no es incoherencia, es proceso. La dignidad no se pierde por quedarse, ni se garantiza por irse. Se pierde cuando te mientes, cuando te anulas o cuando decides desde el miedo o la culpa. Y se mantiene cuando te escuchas con honestidad, aunque la decisión sea difícil. La culpa no es el enemigo, es una señal.
Pero si la conviertes en juez, te paraliza. Si la conviertes en guía, te transforma. Como entendían los clásicos, no se trata de no equivocarse, sino de vivir con conciencia después del error. Ahí es donde empieza la verdadera libertad. Una nota importante antes de terminar. Si estás atravesando una depresión severa o un problema que requiere atención especializada, busca la ayuda de un profesional titulado como un psicólogo o un psiquiatra. Este material lo comparto como guía de coaching y desarrollo personal, no como terapia.